Casa de Ayuno y Oración presenta Prédicas y Enseñanzas con el pastor Milton Medina. Amados hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Los saludo con la paz del Señor a todos y cada uno de ustedes. De la misma forma, hacemos llegar un cordial saludo a todas las personas que nos están viendo en este momento, también en otros países, porque esto también va grabado y diferido. Muchas y ricas bendiciones ahí en la Argentina, en el Perú, en Chile, en Europa, en lugares donde nos están viendo en este momento. Los saludo, como digo, con la paz del Señor. Y yo te invito ahí a que agaches la cabecita, cierres los ojitos y hagamos una oración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre amado, dile, Padre Santo, en este día, Señor, y una vez más subimos a tu presencia, Señor. Nos elevamos a ti para agradecerte por toda tu misericordia, Señor. A ti te ha placido que estemos con vida, Señor. Y Padre Santo, en este día te pedimos que podamos escudriñar tu palabra, Señor, y podamos grabar en nuestras mentes, Señor, versículos y capítulos. Danos, Padre Santo, ese entendimiento. Padre Santo, que tu palabra se siembre en nosotros, Señor, y podamos ser oidores y hacedores de tu palabra, mi Rey. Padre Santo, de esta misma forma, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, limpiamos los hogares, Señor, en tu nombre, mi Rey, de todo espíritu inmundo que quiere sojuzgar nuestras vidas. Los encadenamos fuertemente y los echamos fuera. En el nombre, sobre todo nombre, de nuestro amado Señor Jesús de Nazaret. Se limpian los aires de esos hogares en este momento que nos están viendo, de esas casas de oración donde nos están viendo. Se limpia todo ese lugar donde viven. Gracias, mi Señor Jesús. Y te pedimos también, Padre Santo, que puedan descender vallado de ángeles, Señor, ahí en sus hogares, Señor. Gracias, Padre Santo. A ti sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amadas hermanas, amados hermanos, vamos a proseguir con aquello que es esta enseñanza sumamente, podemos decir hasta espectacular, lo que nos habla el Señor con respecto al ministerio de los dos testigos. Y bueno, habíamos visto y leído anteriormente, y como estamos ahora, Apocalipsis 11, y habíamos avanzado la anterior vez del versículo 1 al versículo 6. Hoy vamos a avanzar con habíamos tocado un poco del versículo 7 y hoy vamos a hablar del 7 al versículo 14. Reitero, de Apocalipsis 11, donde nos habla de los dos testigos y qué cosas van a ir sucediendo. Entonces, podemos ir y dice, ¿qué dice la palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores? Ahí tú tienes en pantalla Apocalipsis 11, 7, la parte A, la parte superior dice, cuando hayan acabado su testimonio, nos está diciendo que estos dos testigos vestidos de silicio vienen a acabar un testimonio, van a dar un testimonio del Rey de Reyes y Señor de Señores en esos últimos 3 años y medio que es la gran tribulación. Testimonio viene del griego marturia, ¿no? Y nadie en ese tiempo va a poderlos matar, serán intocables, como habíamos manifestado anteriormente, y atormentarán a la tierra. ¿Por qué? Porque cada persona que no quiere escuchar la palabra se atormenta cuando se les habla. Muchos, por ejemplo, si te ven predicar, si te ven, tal vez en la familia sucede, ¿no? De que les quieres hablar la palabra, no tengo tiempo, un momentito. Y eso es porque se atormentan. Entonces, en ese tiempo también de la gran tribulación, donde estarán este ministerio de los dos testigos, vestidos de silicio, vestidos de negro, está diciendo, la bestia también y el falso profeta se opondrán a esta obra de los dos testigos. Entonces, ¿y quién más va a estar ahí? Va a estar la bestia, que es el líder civil. Entonces, él también estará
en ese tiempo. El falso profeta, por ejemplo, que será la cabeza de toda la parte religiosa que hoy en día se está formando. Si notas y escuchas las noticias, ocurre que todos los se están uniendo, están haciendo un sincretismo, todas las religiones, ¿no? Hay iglesias unidas y bueno, y un sinfín de nombres, porque ya se está gestando todo aquello. Entonces, vamos a ver que en Apocalipsis 11, 7b, un poco más abajo, ¿qué dice? La bestia dice que sube del abismo, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Entonces está sucediendo esto. ¿Quién es la bestia? La bestia es Satanás. ¿Qué va a suceder en ese momento? El anticristo va a morir y el anticristo le cortarán el cuello, dice, con una daga. Entonces, va a caer y en el momento en que, si vale el término, lo estén velando, lo estén viendo ahí en su ataúd, sale la bestia. Y ahí dice, la bestia que sube del abismo, a eso se está refiriendo este versículo, sube del abismo, ¿no? Y hará, dice, guerra contra ellos, o sea, ingresa en el anticristo y el anticristo se levanta, resucita, si vale el término, porque es imitador, pero es un falso imitador. Entonces se levanta y toda la gente se va a impresionar de todo aquello en ese momento. Bueno, y dice, y va a hacer guerra contra los dos testigos. En las otras enseñanzas hemos tocado el tema de cómo sale la bestia, cómo entra en el anticristo y todo aquello. Bueno, y los vencerá, dice, y los matará. Entonces, bueno, bestia, acá habla de la bestia. ¿Y qué es? Viene del griego terión, que quiere decir y deriva de la palabra, por ejemplo, también de ahí, de la bestia, de terión deriva pantera, ¿no? El animalito que tal vez lo has visto alguna vez o te conocemos por películas. Entonces, y está formada, dice, por la palabra pan y terium, que significa en realidad toda bestia, toda clase de bestia. Y en este caso conocemos bestias, ¿no? Como serían sanguinarias, en el caso de la pantera, el tigre, el león y todos aquellos. Entonces, además también manifiesta que esta bestia de la que está hablando acá y entra en el anticristo va a ser con un carácter sumamente fuerte y sanguinario. Pero apoyémonos y vayamos a ver Daniel, que está un poco más abajo, Daniel 7:21. ¿Qué dice? Dice, y veía yo este cuerno, ¿no? Se está hablando de la bestia en ese momento. Hacía guerra contra los santos y los vencía. En ese momento ya va a estar, como va a resucitar en el anticristo, toda la gente se va a admirar en el globo terráqueo y lo van a ver por canales de televisión, por internet, como en este momento estamos transmitiendo y otros países también nos están viendo. De la misma forma, en ese momento habrá una transmisión. Imagínense de esta misma palabra hace 50 años o hace 70 años, mucha gente no creía y dice, ¿cómo al mismo tiempo vamos a poder ver? Porque ese momento no había televisión, no había redes sociales ni nada de aquello. Pero la palabra se está cumpliendo porque dice, ¿no? La ciencia aumentará. Y hoy en día sí se puede ver. Bueno, entonces todo aquello va a ser una realidad y va a hacer guerra contra estos santos y los va a vencer. ¿Qué quiere decir? Los van a matar. Apocalipsis 12:17 dice, entonces el dragón se llenó de ira. Está hablando también de esta bestia. Se llenó de rabia, ¿no? Contra la mujer. Ahí tenemos, por ejemplo, una fotografía que está a un costadito, te estoy señalando en este momento, ¿no? Dice que va a ir en contra de la mujer. Y dice, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Qué va a suceder? Ya para este momento habría sucedido ya el arrebatamiento, todos nosotros nos tenemos que ir, por eso nos estamos preparando, pero aquellos que sean tibios, como vamos a ir viendo posteriormente, se quedarán en ese arrebatamiento y ellos pasarán todas estas cosas. Por eso nosotros debemos estarnos preparando constantemente, preparar a nuestros hijos, hijas, papá, mamá, la familia y además
¿no? En este tiempo, aprovechar este tiempo que a veces podamos ver en la casa, formar estas iglesias en el hogar, ¿no? Reunirnos. Entonces, eso es lo que está diciendo. Apocalipsis 13:7 dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos. O sea, está ratificando este versículo. Guerra contra los santos, refiriéndose a estos dos testigos, ¿no? Y también va a haber persecución para todos los cristianos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. O sea, no solamente va a ser en Israel, sino va a ser en todo el globo terráqueo. A veces uno dice, bueno, eso va a pasar en Israel solamente. No, pasará como parte central, pero también va a pasar en todo el globo terráqueo. Entonces, ¿qué ha sucedido? Es impresionante, ¿no? Que le permite Dios 300 años. Ha habido y ha permitido esto, que murieran santos. Ahí tenemos algunas de las fotografías que podemos ver. Cuando, ¿no? Hacían que puedan morir todos ellos en los circos romanos, en los coliseos, eran matados salvajemente. Mandaban a los leones y se los comían. ¿Quiénes eran ellos? Esos son los santos de los que hablan. Dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos. Está hablando de los santos también, de los dos testigos, pero anteriormente también había todo aquello. Y se ha ido repitiendo constantemente. Entonces, dice, esto va a suceder en la gran tribulación y se vuelve a repetir. Entonces ahí vamos a ver que, bueno, acá tenemos, y esta fotografía te la explico así rápidamente, es otra enseñanza que también en alguna oportunidad ya la hemos dado, habla de los 10 cuernos, y uno de los cuernos va a crecer, dice, en forma tremenda sobre la faz de la tierra, ¿no? ¿Y ese quién es? Ese es Satanás. De eso nos está hablando. Entonces, para que veamos, está sucediendo hoy en día y ya son principios de dolores antes del arrebatamiento para la gran tribulación. Pero ¿qué más podemos ver? Mateo 16:18b dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Por qué decimos esto? Porque el hecho de que nos maten a los cristianos, asesinen, hoy en día se está matando a los cristianos allí en China y en muchos países árabes, ¿no? Esto no quiere decir que es una victoria, no quiere decir una victoria para las fuerzas del mal, sino más bien es al contrario, ¿no? No, daría la impresión de que hay una incongruencia en aquello y decir, pero si el Señor dice que está con nosotros, ¿por qué mueren? Porque el Señor permite. Y vamos a ver que es sumamente interesante. Mire, Mateo 16:18b dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué está diciendo? Las puertas del infierno, del Hades, del Seol, no van a prevalecer. Esto está permitido porque para nosotros, ¿qué dice la palabra de Dios? Es al contrario, más bien, dice que el morir es ganancia. Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El morir en Cristo estamos hablando. Por eso debemos ver hoy en día, están sucediendo, bueno, aunque no estamos en este tiempo de la tribulación y gran tribulación, pero estamos ya en postrimerías de aquello. Pero muchas personas, si escuchas en los noticieros, si escuchas en las informaciones, están falleciendo por muchas enfermedades y muchos de ellos por este COVID, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero tenemos que ver qué es lo que está sucediendo con ellos. ¿Han recibido al Señor? No, muchos de ellos también no conocen. Y algunos creen conocer, pero se alejaron del Señor. Entonces, ¿dónde van esas almas? Esas almas van, dice, al Hades o Seol, lo que es el infierno. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto, porque para mí el vivir es Cristo. No está diciendo el vivir por vivir, sino el vivir es Cristo. Si tú como hoy día estás ahí sentado y nos estás escuchando y estás en tu casita en diferentes países viendo también la prédica, porque no es palabra de hombre, es palabra de Dios.
Si estás viviendo en Cristo, gloria a Dios, porque el morir es ganancia. Ganas el tiempo y nos vamos con el Señor. Pero lastimosamente muchos de estas personas no conocen. Por eso debemos ayunar y orar para que también la familia, los hijos, los vecinos, los que tú conoces, los que te ponen el corazón, el Señor, ores por ellos. Oremos por cada uno de ellos. Y eso es lo que estamos haciendo todo este tiempo. Apocalipsis 24 dice, ¿qué es lo que sucede? El morir en Cristo Jesús, el morir por Cristo Jesús es tener un trono seguro allí en el cielo. Tenemos aquí una fotografía del trono de Dios. ¿Y qué es lo que sucede? Debemos ser, el Señor Jesús concede ese privilegio. Imagínense, es un privilegio morir por causa de la palabra del Señor, por causa del Señor. Ese sí es un privilegio. Pero el Señor no permite a todos aquello. Porque aunque uno quiera, no permite, ve tu corazón primero. Entonces, para morir como mártir, porque anteriormente muchos mártires, como hemos leído, han muerto. Entonces, ellos, ¿qué hacen? Tendrán tronos en el cielo. Es impresionante, esos tronos que los tenemos acá. Obviamente, para que tengamos una idea, tenemos las fotografías. Son súper maravillosas. Apocalipsis 24 nos habla de aquello y dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Van a tener una facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia, los que no adoran lo malo, los que en ese tiempo de la gran tribulación no han sido marcados con el 666 y todo aquello, la marca de la bestia, ni a su imagen. ¿Qué más nos dice? Y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vieron y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces está hablando de la tribulación, la gran tribulación, y a partir de ahí Armagedón, viene el Armagedón, y a partir de ahí va a venir lo que es el milenio. De eso nos está hablando el Señor. Entonces, debemos irnos preparando constantemente, porque muchos creen que cuando ya fallecen, bueno, más bien qué lindo, está tranquilo descansando. Esa es una mentira del diablo que ha metido en la mente de muchas personas. Cuando fallece, vamos a poner que ha fallecido con un accidente. O pondremos ahora, ha muerto con COVID. Ese dolor que siente en sus pulmones, ese dolor que siente en su garganta, en su cabecita, ese paciente que ha estado ahí, eso se va a quedar por todo el milenio. Mentira de que está descansando si no está en Cristo. Por eso dice la palabra de Dios. Es mentira. Está sufriendo 100 veces más y está atormentado por estos espíritus inmundos. ¿Dónde? En el Hades o Seol, al centro de la tierra. Entonces uno cree aquí en esta tierra y se engaña y dice, no, estaba pues sufriendo por COVID en el hospital y ahora ha muerto, ha descansado. No está descansando, está sufriendo y está sufriendo 100 veces más. Eso dice la palabra. Por eso debe haber conversión, por eso debe haber transformación. Esas personas que están muriendo sin Cristo, están sufriendo, están siendo azotados, están siendo atormentados. ¿Y eso por qué tiempo? Aquí está. Primeramente por 1000 años. Imagínense, en vez de transformar su vida en el tiempo que ha vivido acá, 50 años, 40, 30, los años que tengan. Hay jovencitos que están falleciendo, hay jugadores, creo, y no sé quiénes más, de 20 años. Van a sufrir 1000 años más y 100 o más veces de lo que han sufrido en ese hospital. Tremendo, tremendo, pero la palabra es así. No debemos engañarnos, no debemos ni irnos ni a izquierda ni a derecha, sino tal cual está escrita la palabra de Dios, ¿no? Entonces, esto nos dice la palabra. Apocalipsis 11, 8a, la parte superior.
Ahí si tienes tu Biblia, yo te invito a que puedas ir guiándote también con tu Biblia para que puedas, posteriormente a que expliquemos, puedas repasar. Dice escudriñar. ¿Por qué? ¿Por qué la humanidad se está perdiendo? Porque no lee la palabra, porque no escudriña, porque puede ver una enseñanza, no toma apunte de versículos, la mente es frágil, no aprendes todo, es una realidad, pues somos seres humanos, pero si anotas puedes leer posteriormente y pedirle sabiduría a Dios. Estamos mandando estas diapositivas donde está resumido todo y puedes ver. Si quieres, bájalas, copia. Ahí tenemos todas filmadas. Entonces puedes copiar y si quieres copiar, repartir a tu familia, explicarles. Y si gustan, nos llaman, explicamos, no hay problema, pero debemos aprender, no perder el tiempo. ¿Qué dice Apocalipsis 11:8a? Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad. Está hablando de la plaza en Jerusalén. Entonces ahí van a estar, como tenemos aquí una breve fotografía, ¿no? Entonces, vestidos de negro, ellos van a morir, como hemos visto hace un momento atrás, y van a estar. Estos dos testigos van a estar 3 años y medio cumpliendo su ministerio. Y al final de su ministerio van a morir. ¿Por qué? Porque van a perder la protección divina, la protección de Dios. Ellos tienen que ver muerte, y escrito está. Ellos saben que han de morir, porque el Señor ya lo manifiesta en la palabra. Y van a ser exhibidos, van a ser mostrados, dice, y sus cadáveres estarán en la plaza. ¿Por qué lo han de poner en la plaza? Porque van a ser exhibidos y decir, estos nos han atormentado, nos hablaban de Dios nomás y botaban fuego por la boca, porque mucha gente dice, y esta es una realidad, hoy debes ver, la gente tiene algo en sí, el ser humano, que odia la verdad. Por eso lo mataron a nuestro Señor Jesucristo. Si tú estás haciendo cosas buenas, quieres predicar, va a venir alguien y te va a insultar. Eso ya está escrito. Algo tiene el ser humano que odia las cosas buenas. ¿Has visto lo que ha sucedido en estas semanas y va a seguir sucediendo? Muchos creen que va a haber pacificación y todo va a cambiar y va a haber la vacuna. Algún momento hemos predicado ya esto hace tiempo. Va a haber la vacuna y todo va a ser tranquilidad. No es así. Tendríamos que vacunarnos más bien contra el pecado para estar tranquilos, gozosos y felices con toda la familia. Así haya la vacuna del COVID y haya otras cosas más, no va a cambiar, escrito está y se tiene que cumplir la palabra. Entonces, esos testigos van a estar estos 3 años y medio y se va a cumplir y van a perder esa protección divina y van a ser muertos, van a ser exhibidos. Ahora, ¿por qué van a ser exhibidos? ¿Por qué los van a poner esos días, esos 3 días exhibiendo? Porque en la cultura del Medio Oriente, ¿no? Es una humillación, desprecio, venganza, lo malo, dejar el cadáver sin enterrar. No lo entierras, lo dejas así, es la humillación más grande para ellos. Por eso está así. Por eso el Señor escribe de aquellos y ellos quieren ver que ellos sean humillados. Entonces, Apocalipsis, perdón, segunda de Tesalonicenses 2:3-4 dice, con respecto al tema, nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. No va a venir todo esto, dice, antes que venga la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? Viene del griego apistemi, que es apostasía, en nuestra traducción, que quiere decir alejarse de la verdad, rechazar la verdad, ¿no? Y la verdad es el Señor. La verdad es la palabra de Dios. Pero ¿qué nos dice? Que va a haber la apostasía antes. Y en esta apostasía podemos ver, hay cosas sumamente tremendas. Ahí como tenemos esta fotografía, si tú ves, haciendo de que el chapulín pueda predicar, imagínense. Entonces, es tremendo. Es la apostasía. Lo están
poniendo a chiste, a mofa a nuestro Señor Jesucristo, y no es así. Otra fotografía que tienes hoy en día, está en la parte inferior, señoritas, niñas, danzando con ropas estrechas, danzando con minis, casi semidesnudas, y hay cosas peores, obviamente, predicando, homosexuales predicando y todas aquellas cosas. Hoy en día esta apostasía está tremenda. Estamos hablando así rápidamente de dos cositas acá. La apostasía está tremenda. Un 90% está en la apostasía. Entonces, sin que venga la apostasía, dice, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, se va a manifestar, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Se va a levantar contra todo lo que se llama Dios. Y es objeto de culto. Tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Para ese momento ya va a estar construido el tercer templo y se va a hacer pasar por Dios él. Entonces, eso es la apostasía. Y hoy en día la apostasía está tremendamente. Muchos manifiestan, no, este es el tiempo más grande del avivamiento, el avivamiento. No, este es el tiempo de la apostasía. Está escrito en la palabra de Dios. Y el avivamiento, claro, personalmente le pedimos al Señor que avive el fuego de Dios que hay en nosotros. Pero muchos están recurriendo a aquello, avivamiento, Bolivia para Cristo, México para Cristo, Chile para Cristo, todos los países para Cristo. Tal vez es un anhelo del corazón solamente del pastor, pero la palabra de Dios no habla de aquello. Eso es una mentira. Porque si no dice la palabra que se van a ir países enteros, el arrebatamiento, entonces, si hubiese, tendría que ser todo Bolivia se va. Mentira, eso no existe. Ese avivamiento no existe, es mentira. Es algo que van manifestando solamente tal vez por algún anhelo de su corazón, pero no hay ese avivamiento. Porque para que haya ese avivamiento, ¿qué tendría que haber? El presidente de cualquier país tendría que ser lleno del Espíritu Santo, convertido genuinamente, el vicepresidente, los ministros llenos del Espíritu Santo, los diputados llenos del Espíritu Santo, los alcaldes llenos, todos llenos del Espíritu Santo. Y eso es así. Ahí puedes ver que eso es mentira. No es real eso. Pero ¿qué se va a manifestar en estos últimos tiempos? La apostasía. Y no el avivamiento como están confundidos. ¿Qué más? Entonces, el Señor nos habla claramente en su palabra. El versículo 4 dice de Tesalonicenses 2, el cual se opone a todo lo que se levanta, contra todo lo que se levanta a lo que se llama Dios. Se va a levantar con todo aquello, ¿no? Y es objeto de culto. Entonces, eso es lo que está sucediendo hoy en día. El Señor Jesucristo ya nos ha profetizado todo aquello. En Mateo 24:12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, se va a multiplicar. Y hoy en día puedes ver, ya no hay ese amor natural, aunque sea de decir no amor ágape, no importa, pero ese amor natural ahora ya no existe. Ven y ves a los cadáveres, ahí has visto en ese amor, lo botan donde sea, no hay ningún problema. Están enterrando y botándolos de Ciudad Satélite, ahí atrás, ¿cómo se llama? Ay, no me pasa, no, para entrar a Chocalla, no me acuerdo el nombre, anoche inclusive estaban sacando por televisión, los están botando ahí a los cadáveres, o hacen una zanja, ya ponen. Entonces, el amor de muchos se enfriará, por eso hay violaciones a los hijos, los abuelos a las nietitas y tantas otras cosas. Entonces, eso es lo que sucede. Ese amor está enfriándose. Entonces, por querer quedar bien también sucede esto o no. A ver, en los amigos, o también no hay un cambio radical. Entonces, quieren siempre agradar al mundo. No, no le diré nada. Si le digo a mi amigo, le voy a decir que no soy radical, que sí voy, pero hasta por ahí nomás. Y eso no está bien. Eso es estar a medias tintas. O en la familia, no le diré nada a la familia, porque si le digo, ya a la siguiente no me van a llamar, no, hay que hablarles la palabra tal cual escrita. Es por su bien. Es por su bien de la familia y decirles tal cual están escritas. Porque alguna vez te va a suceder decir, y a mí me ha tocado también. Yo lo he manifestado, sí.
mi hermano consanguíneo, mi hermana consanguínea, no tiene la validez de mi hermano en Cristo. Dice la palabra de Dios que mi hermano en Cristo es más que mi hermano consanguíneo. Y es una realidad. Pero si tú le dices que no está, bueno, que no está, y le hablas esto a la familia, ¿qué sucede? Ah, no, es que no me quiere, no me ama, no es eso. El Señor acá no está manifestando que porque no nos ama, el porque nos ama, castiga y hace que haya un cambio. Juan 12:32 dice, y yo, si fuera levantado de la tierra, y a todos atraeré a mí mismo. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá el Señor? Que Él tiene que, y va a hacer un cambio, ¿no? Cuando hablamos del Señor, no eres tú quien hablas, sino el Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos que hablarles tal cual es la palabra de Dios. A veces puede haber hasta temor, pero el temor dice que no viene de Dios y hablarles la verdad. Obviamente decirles con mucho amor lo que está sucediendo, pero es una realidad, porque el Señor te va a pedir cuentas un día. Tú hablaste con tu amigo, con el del trabajo, muchos te contestarán hasta mal. Tal vez vas a hacer el aguafiestas. Claro, que viene con su Biblia, yo quería aquí tomar, beber, hablar malas palabras, y él me ha hablado de la palabra. Lo toman como a mal. Entonces, eso tenemos que tener muy en cuenta hoy en día. Y podemos ver ahí que también es interesante. Sí, por favor. Mateo 24, 15, 21. Por tanto, cuando veáis, dice la palabra de Dios, en el lugar santo, la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Está hablándonos acá claramente de esta abominación desoladora, en este caso. Duración de 3 años y medio va a durar todo aquello. Y los judíos estarán también escondidos en este momento. Mateo 24, 15, 21, ¿qué nos dice? Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, del que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Ya estaba escrito anteriormente. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, dice. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta, de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en el día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, de aquella tribulación nos está hablando, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la va a haber. Entonces, estos son los dolores de parto, los principios de los que estamos viviendo hoy, porque después ya será sumamente tremendo. Por eso debemos prepararnos constantemente. Apocalipsis 11:8b dice que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Acá nos habla claramente que en ese momento de la gran tribulación se llamará Sodoma y Egipto. ¿Por qué? Porque hoy en día ahí te mostramos unas cuantas fotografías y estas fotografías son actuales. ¿Qué está sucediendo en Israel? En Israel las damas están caminando como las ves allí, o están haciendo marchas. Parece que estuviesen ahí, está Israel, pero al interior de Israel hay prostitución, karaoke, fiesta, bebida y un sinfín de cosas. Y el Señor dice que aquello va a ser así. Se llama Sodoma, y esa Sodoma es aquello que está sucediendo hoy en día. Lesbianismo, prostitución, la bestia, ¿no?, que sube y entra en el anticristo, va a hacer de que haya mayor cantidad de este lesbianismo. No nos olvidemos el homosexualismo, gloria a Dios. Entonces, de aquello nos está hablando hoy en día, y en Egipto está sucediendo, en
en Israel está sucediendo lo mismo y vamos a ver que aquello va a trascender con mayor fuerza posteriormente. Pero podemos ver también aquello con respecto a qué dice. Egipto también habla. Y Egipto sabemos que es aquello, es el símbolo de la mundanalidad. Por eso a veces me decimos, oh, has retornado al mundo tal hermano, tal persona. Está diciendo, has retornado a Egipto. Entonces, es Egipto donde también, dice nuestro Señor, fue crucificado. Está hablando de Jerusalén. Entonces, Dios ha sacado al pueblo de Dios de Egipto. Cuando habla de Egipto acá en este versículo, ha sacado. Pero lastimosamente se ha quedado en el Egipto espiritual. Porque si vemos los primeros 5 libros de Moisés, ¿habla de qué? Habla de cómo sacó a la tierra de Egipto, a Israel lo saca de Egipto, pero en todo este transcurso de estos 40 años, Egipto Israel se quedó en ese Egipto espiritual. Y hoy en día también se quedan muchos en ese Egipto espiritual porque están más viendo aquello que es el mundo. Preparados, dice la palabra de Dios, que nos hagamos tesoros en el cielo. Pero lastimosamente están muchos en el Egipto espiritual, ¿no? El tener dinero no es malo, no es malo. Lo malo es amasar ese dinero y que sea en mayor cantidad de lo que tú necesitas. Entonces, ese es el Egipto y hoy en día es mundanalidad. Eso ha sucedido también y estos 2 testigos van y hablan de aquello. Si vemos acá estas fotografías que tenemos en la parte, acá tenemos estas, Israel, así hacen sus manifestaciones, tremendas, pero homosexualidad. Judíos, también de la misma forma, miren matrimonios que están realizándose hoy en día. ¿Dónde es esto? En Israel. Sodoma y Egipto, dice el Señor. Y ahí está. Se está cumpliendo y está en este principio de dolores. Romanos 1, 26 al 27 dice, por esto Dios os los entregó a pasiones vergonzosas. O sea, no quiere el Señor aquello. Pues sus mujeres cambiaron el uso natural por el que contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y hoy en día ya está sucediendo. La palabra se está cumpliendo al pie de la letra. Ahí ve las fotografías o entra al internet y ve lo que está sucediendo. Se está cumpliendo Sodoma y Egipto en Israel. Y lo que sucede en Israel va a suceder en todo el globo terráqueo. Hoy en día vas a ver cualquier cantidad. Apocalipsis 11:9, continuando, ¿qué dice? Dice, y los de los pueblos, tribus, lenguas, naciones, verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Dice, y vemos la palabra verán, que es sumamente interesante, pero esto se ha escrito hace 2000 años atrás. ¿Y por qué dice verán al mismo tiempo? Está diciendo el apóstol Juan, que ha escrito aquello, que van a ver al mismo tiempo. Esto hace 50, 100 años decías, es increíble, no se va a poder ver al mismo tiempo. Pero la ciencia ha aumentado y hoy día puedes ver, está hablando, cuando dicen verán, está hablando de los satélites. Hace 2000 años ya sabían, el apóstol Juan ya lo manifestaba. Entonces habla de los satélites, porque hoy por esos satélites podemos ver como estas fotografías tenemos acá. Acá tenemos la Ceja del Alto, la Ciudad de La Paz y otros países más. Porque donde ya se habla, ya se ponen, no sé, televisores les pondremos tremendos o pantallas gigantes les llaman. Entonces, en estas pantallas gigantes se va a ver en vivo lo que dice la palabra en Apocalipsis 11:9. Y esto habla nada más ni nada menos de los satélites. 11:10, la parte A. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos
y se alegrarán. ¿Qué va a pasar? Hemos leído que ellos van a morir y van a estar en la plaza y van a estar 3 días. Pero ¿qué va a suceder? Los moradores de la tierra, no dice solamente de Israel, dice de la tierra, toda la tierra se van a sentir felices. Van a decir qué bien que hayan muerto, porque estos nos estaban atormentando, porque hablan de la homosexualidad, porque hablan de todos los pecados. Eso nos molesta y nos duele. Yo sé que muchos no quieren escuchar esta palabra, porque está el Egipto en su mente y no sacaron ese Egipto hasta hoy. Esa es una realidad que debemos decirte, amada hermana, amado hermano, debemos decirte, porque el Señor nos va a pedir cuentas y dirá, ¿por qué no les dijiste? O la palabra también dice, escuchen o dejen de escuchar, porque no venimos como personas a agradar a las personas. No, dice que somos siervos inútiles. Lo que deberíamos hacer estamos haciendo, nada más. Y debemos transmitir. Entonces se van a regocijar por la muerte, la gran mayoría. ¿Y qué? ¿Por qué esto? Porque no les gusta el arrepentimiento. A la gente no le gusta que le digan lo malo que están haciendo. Estás haciendo esto mal, no le gusta, le fastidia. Entonces ellos estarán tremendamente enojados y culparán en ese tiempo van a culpar a los testigos y van a decir, por esto estamos mal. No nos dejan ni dormir, van a decir. Y por eso van a regocijarse. Es más, ¿qué va a suceder después de regocijarse? Veamos lo que dice la palabra, ¿no? Dice que para aquello nosotros no debemos entrar en cobardía, porque el Señor no nos ha dado ese espíritu. Debemos hablar tal cual está escrita la palabra. Dice Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Después del milenio y la muerte segunda. ¿Qué sucede? Dice que los primeros que se van son los cobardes en la lista. ¿Y cómo podemos ver? Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes, está hablando de los cobardes, y los incrédulos, ellos no van a ir a la muerte segunda. Por lo tanto, no debe haber ese temor. Debemos ser guiados por el Espíritu Santo y hablarles, obviamente con un amor ágape. Hablarles y decirles, esto te va a suceder si no cambias. Hoy te estoy dando una oportunidad más, dice el Señor, de que vivas, de que estés en este tiempo, en esta tierra. Cambia verdaderamente, dice. Yo te amo, yo te adoro, por eso te doy una oportunidad más. Tal vez ha habido alguna enfermedad en tu vida. Él te sana y te dice, te amo, hijita, te amo, hijito, te amo a tus hijitos, amo a tus hijas también. Pero cambia de una vez, no seas cobarde, di las cosas como son. No por no molestar a los demás o a la familia no les vas a decir, diles tal cual está escrito. O tal vez al amigo en el trabajo, en la universidad, en el colegio. Transmíteles, diles la realidad. Porque muchos están predicando solamente prosperidad y tienes plata y vas a tener casa y vas a tener, aporta, siembra aquí, vas a sembrar, todo vas a tener. No es así, eso es mentira. Hazte tesoros en el cielo, porque si no entras en esos cobardes, eso nos dice la palabra de Dios. Entonces, pero para esto se necesita un valor para ir en contra de ellos. Sí, yo sé que vas a tomar ese valor y vas a ir contra la corriente. Porque hay predicadores inclusive que te van a encontrar y te van a decir, ¿por qué dices eso? Los asustas, se van a ir de la congre. No es eso. Es que debemos decirles la verdad como el Señor nos ha hablado. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, no nos ha dado, sino de poder, de amor y dominio propio debemos tener. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. El Señor nos está hablando. Amén. Predicar a tu hermano, a tu hermana, predícales. Los tiempos son difíciles. Estamos en una etapa final, ya hemos visto varias veces.
hablemos con ellos, porque tal vez sea muy tarde cuando quieras decirlas y ya no estén en esta tierra, y tal vez muchos de ellos se vayan al Hades o Seol o lo que es el infierno. Hablemos con ellos, que salven sus vidas. Cristo viene pronto a las nubes y nos vamos con Él. Amén. Amén. Aplaude al que vive. Amén. Cristo te ama, Gracias, Cristo Señor. te ama, Cristo te ama. Gracias, Señor, por amarme. Amén. Te dice, yo quiero, Amén. yo quiero llevarte a ti. Eso quiere el Señor, por eso te habla. Tal vez duro, pero te habla. Apocalipsis 10:10, la parte B que dice, y se enviarán regalos unos a otros. Imagínense lo que va a suceder. Y para esto no falta mucho tiempo. Se enviarán regalos porque sí, los van a matar a los 2 testigos. Y se van a alegrar y van a decir, ahora ya no vamos a estar tranquilos con nuestras jaranas fiestas. Porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Y dice que un cristiano debe atormentar. Aquí está claro. Dice que debemos atormentar. Yo sé que vamos a atormentar. O ya te ha debido pasar cuando tú vas con tu Biblia. Te miran y se quieren escapar, se quieren ir. O hasta te insultan. Te hablan cosas soeces. Porque los atormentas. Gloria a Dios, atormentaremos a esas personas. Porque es una realidad. Porque parece bien fuerte. Porque parece duro. Pero ahí vas a ver si tú tienes espíritu de cobardía o no. No le diré nada porque por ahí pasa algo. No debemos ser así. Y aquí, ¿qué dice? Se van a hacer regalos, las ferias serán tremendas en ese momento. Se repartirán regalos. Entonces debemos ver aquello. Apocalipsis 11:11 dice, pero después de 3 días y medio entró en ellos espíritu de vida enviado por Dios. Ellos van a estar muertos, los 2, 3 días y medio, ahí en la plaza, y se van a levantar. ¿Por qué? Porque dice, después de 3 días y medio, entró en ellos espíritu de vida enviado por Dios. Dios envía el espíritu. ¿Qué está diciendo? Espíritu está diciendo. ¿Por qué les digo esto? Vamos a ver posteriormente. Espíritu de vida enviado por Dios. Y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre todos los que estaban viendo, sus enemigos, la gente que decía, no, estos nos hacen daño, estos predicadores, estos evangelistas, estos que hablan aquello, no, hablan de Dios, están locos, te dicen. Pero vamos a ver lo que sucede. Y sucede que se levantan ellos después de los 3 días y medio. Van a resucitar. ¿Y qué va a suceder? Esos enemigos los verán. Ezequiel 37:5 dice, así ha dicho Yahweh, el Señor, de estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Entonces, ¿por qué leemos esto? Porque hoy en día sucede lo siguiente y eso también nos está transmitiendo con respecto a la palabra de estos testigos. La pregunta es la siguiente, ¿por qué después de ser resucitados no siguen predicando? Porque si la gente está viendo y están transmitiendo por televisión, por sus celulares, todos están viendo y se levantan y resucitan estos 2 testigos, entonces pasaría, ¿qué te digo? 1 hora, 2 horas, 10 horas, un día que todos se enteren y todos se convertirían, o casi todos, porque mirarían ese milagro y dirían, realmente Dios existe, y se convertirían, ¿verdad? Pero ¿sabes qué sucede? El Señor aquí también nos da y nos habla. Eso sería más impactante. Todos los que están mirando se convertirían por ese milagro. Pero ¿sabes qué nos dice la palabra de Dios? Nadie se convierte por las señales o por los milagros. Si alguien te ha predicado aquello, es un mentiroso, porque la palabra de Dios no te dice eso. No dice que nos convertimos por los milagros. Lucas 6:31 dice, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos, dice. Está escrito en la palabra. Esta es la historia del rico y Lázaro.
Y le dice, no, anda diles a mis familiares cuando el rico está en el Hades o Seol, que es el infierno, les dice, anda diles que se conviertan, que escuchen la palabra, a mis familiares, a mis hijos, a mi papá, a mi abuelo, a todos. ¿Y qué les responde? No van a creer. ¿Por qué? Porque no se cree por los milagros. Vas a ver denominaciones que hacen milagros, la gente va, mira, pero dice que no es una conversión real. Esa es una realidad. 2, 3 días y después sigue siendo tibio. Está en el mundo y está con Dios. Sigue esa tibieza. La palabra del Señor acá nos aclara claramente, pero veremos la siguiente toma. ¿Qué nos dice el Señor? Primera de Pedro 1:23, siendo reconocidos, no de simiente corruptible. Está diciendo de este tema, sino de incorruptible. Tenemos que ser gente que ha sido corrupta, pero que ha cambiado con el Señor. Por la palabra de Dios. ¿Qué está diciendo? Por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Amén. No es que mira un milagro, wow, ahora sí yo me convierto. Aquí ponen la mano, se sana el enfermo, el cojito camina, el cieguito ve y todos se convierten y hay miles de seguidores. Ahí hay millones, todos los comerciantes, vas a ver ahí, las que venden en los mercados y demás, están llenitas congregaciones de aquello. Y eso es falso, es mentira. Aquí está la palabra de Dios, nos dice que con eso no te conviertes. Ahora, la pregunta es la siguiente, ¿por qué el Señor ha estipulado que no se conviertan por los milagros? ¿Por qué dice el Señor que no se conviertan por los milagros? ¿Por qué no se convierten? Porque la fe es por el oír y oír la palabra de Dios. Palabra de Dios. No dice por el ver. Si ves, entonces te conviertes. No dice. No es así. Los milagros pueden impresionarnos, pueden sorprendernos. ¡Wow! Se levantó de los muertos. Otro hermanito le salió un dedito más, le creció. ¡Wow! Otro hermano construyó sus casas. No es así. No es por los milagros. Te va a impresionar, te va a sorprender. Se van a convencer 3, pero 4 días y después baja. Y después, ¿por qué? Pero esto sucede en el ser humano, dice el Señor. ¿Por qué? Y nos responde. Porque ves con tus ojos. Vemos con los ojos. ¿Y eso dónde te afecta? Te afecta a las emociones y a los sentimientos, porque ves. ¿Y dónde está eso? Hemos visto alguna vez, en el alma. Por eso debemos dividir el alma del espíritu. Hemos predicado la anterior vez. Tenemos que dividir aquello. Pero como están juntitos así amarrados, el alma y el espíritu, entonces no sienten y creen que se han convertido. Están 10, 5, 8, 20 años, pero en la realidad no se han convertido, no han recibido al Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo va a ir a tu espíritu y el alma, como la persona está en Egipto, ama más el alma, hay un sincretismo. Entonces afecta a las emociones y sentimientos. Por eso el Señor nos habla aquello. Por eso también dice, y la respuesta es, por eso se los sube a los 2 testigos. Porque si no, toda la gente se hubiese convertido, y eso dice el Señor, no vale, no sirve, es mentira que sea por los ojos, no es por los ojos, es por el oír. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. En Primera de Pedro, arriba hemos leído, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Leer. ¿Cuántos capítulos lees o cuántos versículos lees, amada hermana, amado hermano? Y te digo con el amor en Cristo, ¿cuántos versículos o capítulos lees por día? Dice, por la palabra de Dios. No está diciendo por el que ves.
Entonces, yo sé que estás tomando nota en este momento de versículos. En la casita estás. Terminamos, sácate tiempito, lee. Pídele sabiduría a Dios, porque si no vas a estar en Egipto igual nomás. ¿Para qué nos vamos a mentir? La palabra de Dios aquí nos dice, muchos están viendo en televisión los milagros, cómo ha crecido su pie, qué barbaridad. Eso te va a convencer, te va a sorprender. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Pero 3, 4, 5 días, una semana, e igual vuelves a Egipto. Entonces, esa es una realidad. Juan 2, 23 al 25 dice, ahí Jesús conoce a todos los hombres, nos dice. Y ahí vas a leer en tu casita. 23, ¿qué dice el versículo? Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. Escuche esto, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Como todos se sanaban, las señales que hacía. Pero ¿qué dice nuestro Señor Jesucristo? 24. Pero Jesús mismo no se fiaba. ¿Qué quiere decir esto? No confiaba en ninguno de esos hombres. Me he convertido, le decían a Jesús, se hincaban. No creía en ellos, no confiaba. Dice, aquí está, no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Qué hay en el hombre? Corazón perverso, dice. El corazón del hombre es perverso, dice. Es malo. Un momentito te adora. Y él sabía. Pero si lees la palabra, escudriñas, guiado por el Espíritu Santo, divides el alma del Espíritu. Gloria a Dios. El Señor te mostrará la palabra, porque Él da sabiduría. Los milagros nunca tuvieron propósito de convertir en la Biblia. El milagro, entonces me voy a convertir, no es así. Hay fe también, sí, pero hay fe. Aquellos que creen en los milagros nomás, tienen fe de demonios. Creen en los milagros, fe de demonios tienen. Como en la Iglesia Católica. Una virgen, un santo llora, se convierten. Fe de demonios tienen. La palabra de Dios lo dice así. Y es más, los demonios también creen en Dios, en Cristo creen. Es más, a muchos de esos los ganan. ¿Por qué? Porque hasta tiemblan, dice. Tiemblan al verlo a Jesús. Los ganan. Esa es una realidad que debemos tener. Y eso nos habla de los dos testigos también. Apocalipsis 11:12. Y oyeron una gran voz en el cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube. Y sus enemigos los vieron. ¿Notan? Se los ha llevado el Señor. No ha dicho sigan predicando, porque todos, como les han visto, ya han revivido y te han dado todo, entonces te van a... No, se los subió. Y sus enemigos los han visto, dice. Entonces, por eso los dos testigos se van a ir nuevamente al cielo, porque ya han visto muerte en esta tierra. Primera de Tesalonicenses 4:16 al 17 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto también está hablando ahora para nosotros, porque es palabra también para nosotros. Resucitarán los muertos. Aquellos que han estado predicando la palabra y han muerto y están enterrados o los han incinerado, se van a llevar. Pero nosotros, ¿qué habla para nosotros? Luego nosotros, dice, tu amadita hermana, tu amado hermano, tu joven señorita, tu niña. Dice luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Ahí como tienes en la fotografía, arrebatados. Amén, amén, amén. Nos subiremos a esas personas que están en la fotografía. Nos vamos a ir con Dios. Muy pronto nos vamos con Dios. Cristo viene a las nubes y nos vamos con Él. ¿Qué dice? Juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con Él, siempre con Él. Nos vamos con Él, amada. Preparémonos. Cristo viene
prepárate. Cristo viene, Amén. prepárate. Cristo viene, Amén. prepárate. Nos vamos, Y esa es papito una Dios. realidad que dice Apocalipsis 11:13. En aquella hora hubo un gran terremoto, dice, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, se va a caer, se va a derrumbar. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron porque muchos van a quedar vivos. Dieron gloria a Dios del cielo. ¿Quiénes son esos que se van a quedar vivos? Aquellos que no se han ido en el arrebatamiento, pero han estado perseverando en la gran tribulación y le van a dar, dice, gloria a Dios. Entonces, veamos lo que está sucediendo. Y 11:14 dice el Apocalipsis, y el segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Habíamos predicado sobre los ayes anteriormente y de aquello está hablando. Entonces, tengamos mucho cuidado. Veamos que también, ¿por qué dice 2 testigos? Y la palabra de Dios en Marcos 6:7, yo de acá te voy a dictar, tú te anotas y escudriña. ¿Por qué 2 testigos? El Nuevo Testamento nos habla. Porque dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Por eso cuando vayamos a predicar tenemos que ir de 2 en 2. Si vamos más mejor, pero hay de 2 en 2. Entonces, eso es lo que habla. Yo te voy a ir indicando a partir de ahí que puedas leer. Eclesiastés también nos habla de lo siguiente. ¿Por qué 2 testigos? De 2 personas. Esas 2 personas son productivas, dice. Mejor son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. La palabra de Dios nos habla de esa forma. Hay alguna pregunta acá y dice, ¿quiénes son los 2 testigos en el libro de Apocalipsis? Y yo te lo voy a un poco resumir por el factor tiempo. Pero la grabación va a estar para que tú lo puedas leer también. Hay 3 puntos de vista. Unos dicen que es Moisés y Elías. Otros dicen que son Enoc y Elías, estudiosos de la palabra. Y otros dicen que son 2 creyentes en este tiempo desconocido. Pero vayamos a pasar, ¿qué dice? Nosotros aquí podemos ver en esta toma que es y habla porque, por ejemplo, acá tenemos los versículos Moisés y Elías, muchos creen estudiosos, porque el caso de Moisés ha convertido las aguas en sangre. Y el caso, por ejemplo, también de Elías, hizo bajar fuego del cielo. Entonces, por eso se menciona aquello, ¿no? Por una parte, pero podemos ver la siguiente. Y la siguiente nos manifiesta también el caso que ha habido una transfiguración. Y lo ven en la transfiguración ¿a quién? A Moisés y a Elías. Está escrito ahí en Malaquías y en Deuteronomio. Pero también podemos ver esa otra posición que sería Elías y Enoc. Génesis 5:24 dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. O sea, no ha visto muerte y se lo llevó. Se lo llevó Dios y ahí podemos ver la fotografía. Podemos ver también que nos habla de Elías. De Elías también nos habla que no ha visto muerte. Entonces, habrían 3 aspectos. Y el aspecto fundamental, y si hay la pregunta, alguna vez nos preguntaron, ¿y usted qué piensa? ¿Quiénes son? En Cristo Jesús te podría decir Elías y Enoc, porque no han visto muerte y verán muerte hoy en día. Ahí, bueno, concluiríamos con este estudio y vemos que Elías y Enoc también pueden ser esos testigos. Pero el Señor va a definir también aquello conforme hemos visto. Ahí donde estás, te invito a que inclines tu cabecita y podamos orar al Rey de Reyes y Señor. Padre amado, dile Padre Santo en este día, Señor, una vez más a tu presencia. Los elevamos a ti para agradecerte por toda tu
misericordia, Señor. Gracias, Padre Estemos Dios, con gracias, vida, Señor, a ti que te ha placido que estén con vida nuestros familiares. gracias, papi. Gracias por los Gracias, milagros papi. que hemos recibido, Gracias, Señor. papi. Gracias porque Ya has nos sanado nuestras pedimos, enfermedades, Señor. Dios, Gracias te sí, damos, Padre Señor, Santo, gracias, porque papi. tenemos un trabajo, un pan que llevarnos a la boca, Señor. Señor, Gracias, Padre papi. Santo, te damos Gracias, porque Señor. llenas la despensa, Señor. Gracias, papi, Pero te pedimos Señor. fundamentalmente que cambies nuestra mente, Papi, que nos des ese gracias. alimento espiritual que es fundamental, Señor. Abba, Que nos des la gracias, palabra de Dios que podamos sembrar en nuestra mente, Señor, gracias, en nuestros papi. corazones, Señor, porque tú ya vienes pronto, Padre Santo, y queremos irnos contigo. Padre, nos inscríbenos en el libro de la vida, Señor, y en el arrebatamiento no nos dejes, Señor. Llévanos contigo, que ahí tú, Padre Santo, que se están preparando para tu inminente venida a las nubes, para recibir, Padre Santo, tu iglesia que somos nosotros. Gracias, Padre Santo, bendito eres tú. Te amamos, Señor Jesús. A ti la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muchas y ricas bendiciones. Hermana Meli, Sepúlveda y Padre familia. bendito. A Henry Novera, bendecido sea. Berta Consueta, Dios te bendiga. Amén. A ti toda Amén, pastor. a Lidia Medina, muchas y ricas bendiciones. A la hermana Berta, que mañana es Amén. su cumpleaños. Bendiciones. Uy, amén, pastor. Muchas gracias. ¡Feliz cumpleaños, amada hermana! Muchas gracias, hermanita. Gracias, hermano Milton, pastor. Amén. Muchas Gracias, felicidades. hermanita. A Muchas Ludwig gracias. Herrera, Felicidades, hermanita. a Graciela Berta. Moya. Gracias, hermanita Elfi. Muchas gracias. Muchas bendiciones, amadita. A Keila Condarco, bendiciones. Amén. Ana, Inés Limachi y familia, muchas y ricas bendiciones. A todos nuestros hermanos que nos están escuchando en otros países, bendiciones, amado. Muchas felicidades. Felicidades, amadita hermana Berta. Dios te bendiga. Oh, aleluya. Dios te Muchas bendiga. gracias, pastor Milton. Gracias, Más vida, Señor. eres tú. También Amén. quiero aprovechar Muchas el gracias, momento. hermanita. Vamos a entrar en este quinto ciclo de ayuno y pedimos que nos puedan, todos aquellos que sienten en su corazón, el Señor te guíe, no te aflijas, tranquilos, pedile al Señor, se puedan inscribir, se puedan mandar los nombres para hacer la nueva lista. A partir de hoy día, 6:30, 20 días más para que se sumen los 40 días de ayuno. Amén. 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 Un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Para Él sea la Amén. honra, la gloria por los siglos de los siglos. Alabado, alabado, alabado sea tu nombre. Gracias, mi Señor Jesús. Bendiciones, amaditos. El Señor, Amén. háganse guiar con el Señor para hacerse. Dios le bendiga, hermano. Vamos a hacer el nuevo cronograma. Pastor Milton, Dios le bendiga. Amén. Muchas y ricas gracias, hermanito. Bendiciones a todos, hermanos. bendiciones, amadas. Bendiciones, amén. Muchas y ricas bendiciones a todos y cada uno de ustedes. Amén, hermanito. Nos vemos el próximo Amén, hermanito. miércoles, si es que el Señor Amén. viene antes y nos vamos con Él. Amén. Amén. ¿Quién Amén. vive? Amén. ¿Quién liberta? Cristo. ¿A quién esperamos? A Cristo. Señor Jesús. Padre Santo. Amén. Bendiciones, Dios me los bendiga.